Muy buenos días, Señor. Gracias por tu misericordia, repleta misericordia de amor, y gracias por esa misericordia, ese amor. Llenaste, Señor, de gracia nuestro futuro, para que por esa gracia ahora tengamos eternidad. Porque lo que tuvimos que hacer, Señor, fue reconocer que efectivamente, por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, mas tú nos incluiste por medio de Jesucristo. Gracias Jesucristo porque hiciste lo que no merecíamos, morir por nosotros para que nosotros tener vida, para contigo estar ahora juntamente crucificado y ya no vivir nosotros, sino que tú vivas en nosotros. Y por eso, porque ya tú vives en nosotros, nos hagamos galardonados con una salvación que no merecíamos. Esto no es como la carrera del buen atleta que se esfuerza mucho y todo lo hace bien para ponérsela en el cuello. No, este es un galardón que no merecíamos porque lo que corríamos era a contracorriente de lo que tú querías. Íbamos del otro lado. Estábamos ofendiendo tu santidad. Mas tú, Señor Jesucristo, sí corriste la carrera y la culminaste en la cruz. La corriste como una vida santa, todo el tiempo santo, y esa santidad puesta a prueba previamente en el desierto, por supuesto, en todas las aflicciones que viviste, pero sobre todo en la prueba extrema de la cruz, de que cómo ver no solo tu muerte, sino la injusticia de quienes te llevamos a la muerte, y cómo viviste la máxima prueba en santidad. Nos dio a nosotros dos beneficios: el beneficio de conocer al ser más maravilloso que ha pisado la tierra, de hecho, tan maravilloso que es Dios mismo encarnado, y el otro beneficio, que es por ese sacrificio ahora recibir la salvación. Señor, hoy te damos gracias por esta palabra con la que tú nos quieres afirmar en esa salvación, porque tanto nos amas que nos diste la palabra de salvación y nos diste tu vida, Cristo. Ahora quieres cuidar de nosotros y este tema es para evaluar, para que consideremos, porque aún estamos a tiempo, nosotros y también los nuestros, de que entremos en la salvación, en la verdad, de que no nos salgamos de allí. Y eso es una evidencia que tú nos amas. Hoy tú quieres que nos confirmemos en la eternidad contigo y por eso nos quieres hablar. Nos quieres hablar, advertir, fortalecer, consolar en medio de las situaciones que vivimos, aferrándonos a lo eterno, donde todo será perfecto, donde no habrá enfermedad, muerte, violencia, peligros, conspiraciones. No habrá nada más que tu perfecto amor que cubrirá todo y tu santidad que confirmará una tierra santa también. Señor, y te bendecimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí conectados y atención a este título fundamental. El Señor me lo mostró estando en el Congreso y puso en mí una vehemencia, una búsqueda de cuándo hablo de esto. Bueno, hoy. La palabra hoy se titula Ser conocidos y salvos. Entendemos la salvación como no recibir el castigo merecido y más bien eternamente estar con el Señor, felices en una tierra plena, cielo nuevo, tierra nueva, o sea, reinar con Él hasta donde nos lleve para siempre la eternidad. Eso es. Pero aquí hay un término que está asociado a la salvación. Saben que el Señor en un momento dado le dirá a muchos cuando resuciten: nunca os conocí. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, ¿quiénes le dice esto? Probablemente a los ateos, a los satanistas, a los que se burlaban de Dios, diría uno. Solamente a ellos le va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pues aquí hay algo que es muy necesario, puede ser escalofriante si no tomamos la decisión correcta, pero que al contrario lo veamos como una bendición, y esto está en Mateo 7. Cuando el Señor dijo: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, y sobre todo, ¿a quiénes les digo esto? A un grupo de satánicos que estaban quemando bebés, que estaban haciendo libaciones de sangre. Pues no.
Miren a quién se lo dijo. Mateo 7 desde el versículo 21. Adelante, miren esto. Mateo 7 desde el versículo 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí él no lo estaba hablando al grupito o a la muchedumbre de satánicos, de personas que sacrifican bebés, que echaban al vientre ardiente de Moloch los bebés y tocaban tambores para que no se escucharan los llantos, los llantos, el terrible clamor de esos niños, o sea, llanto, los gritos. No, le estaba hablando a personas que, o le está diciendo, más bien está anunciando que habrá personas que estando en su iglesia dirán, Señor, nosotros profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, te servimos en la iglesia. Te servimos en la iglesia. Y el Señor le dirá, yo nunca los conocí. Hacedores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, esto es una advertencia para personas que están en la iglesia. Ahora, nunca os conocí. Pero si el Señor conoce todas las cosas, el Señor sabe todo, pero aquí el término que se es ginosco, en la palabra conocer en el griego antiguo donde describe esta advertencia al Señor, ginosco es nunca os reconocí, noté, porque ginosco es notar, reconocer, saber, sentir, tener. Nunca los tuve, podría ser. Nunca los percibí. O sea, sé quiénes eran, pero nunca fueron míos. Ahora, ¿cómo esto lo podemos comprender mejor? Haciendo, miren, un contraste muy importante con Juan 10, porque el Señor nos da la pista de cómo ser conocido, porque los que Él nunca conoce, abierta, los que nunca conoció, se perderán. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros? Si estar en la iglesia no nos garantiza, les digo esto, estar dentro de una iglesia no nos garantiza la salvación. Más eso no quiere decir que no debemos estar en la iglesia, sino estar en la iglesia como personas conocidas por Él. ¿Y cómo somos conocidas por Él? Porque hoy podemos entender que tal vez yo estoy en la iglesia, pero no soy conocido por Él. Y tal vez hasta predico, y esto me lo digo a mí mismo, predico, echo fuera demonios, profetizo, muestro la voluntad de Dios, hago la obra. Más yo les digo, si algo de verdad es para mí muy importante, es que todos seamos salvos. Algo que a mí me mueve el corazón y me pongo en modo hiperfoco. A veces cuando me enfoco en algo y no quiero salir de ahí es la salvación. Y en Juan 10 el Señor nos dice cómo ser conocidos por Él. Aunque ya en Mateo 7 cuando dice hacedores de maldad, que no nos conoció porque éramos hacedores de maldad, ya nos está dando el camino, ¿no? Dejar de hacer maldad. Más, ¿cómo dejo de hacer maldad y ser conocido por Dios para estar afirmado en la salvación? En Juan 10 27 al 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Hago un alto. Aquí conozco, usa el mismo término, ginosco. O sea, me pertenecen, les siento, les percibo, los reconozco, los noto. Bien, vuelvo a leer, o sea, para que vean que es el mismo término. Vuelvo a leer Mateo 10 27, perdón, Juan 10 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí hago un alto, de repente mi oveja oye mi voz y yo las conozco y me siguen. Puede ser que yo las conozco o se nos pase de largo. Ahí en ese yo las conozco, se está garantizando nuestra salvación. Pero ¿por qué Él nos conoce? Porque oímos su voz y le seguimos. ¿Cómo ser conocidos por el Señor? Dejar de ser hacedores de maldad. ¿Y cómo dejo de ser un hacedor de maldad? Oyendo la voz del Señor que jamás va a dar instrucciones malévolas, jamás me va a instruir en el pecado y le sigo. El hacedor de maldad es el que sigue al pecado, que está en sus miembros, que está en el mundo, que está en las sombras y hago lo que dice la maldad. Engaño a mi esposa porque la maldad me dice que la engañe. Tomo el dinero que no es mío porque el Señor dice
No, el Señor no, el Señor de la oscuridad. Jamás Dios diría toma lo que no es tuyo. Porque el mundo dice juega a vivo. Juega vivo. Cuidado, que muchos van a ir a la condenación por seguir la ley del juega vivo. O, ¿sabes qué? Habla mal de tal persona. Conspira, di chismes. Eso lo dice el pecado. Mas yo no lo hago. Porque mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesucristo, yo las conozco y me siguen. O sea, el Señor jamás va a decir murmura. El Señor no es de murmuraciones, de chismes, de sillas escarnecedores, donde se sientan para hacer escarnio a los demás. Jamás. Y ahí, ¿cuál es el resultado? Yo les doy vida eterna. O sea, yo las conozco y les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A los que el Señor conoce, Él les da vida eterna. A los que el Señor conoce no perecerán jamás. Para los que creemos en el Señor y el Señor nos conoce porque oímos su voz y le seguimos, el Señor nos dice, sí, ¿cómo que no perecerán jamás si todos morimos? Sí, pero eso será un reposo. Con Él dormiremos y Él nos despertará. De repente se me ocurre una imagen muy bonita. Qué bendición, por ejemplo, para el niño que la última voz que escucha es la de mamá y de papá, por ejemplo, ¿no? Duerme porque la mamá le arrulla, porque el papá le arrulla, le echan cuentos. Y cuando despierta, papá y mamá los despiertan. Si un niño crece así, sobre todo muy bebé, desde muy bebé, ténganlo por seguro que va a tener la satisfacción de que con él están, de que hay un amor fiel. Pues el Señor quiere hacer eso, morir en Cristo y que Él sea el que nos despierte dulcemente. Es más, no importa si dormimos mal, o sea, o si nuestro dormir fue trágico, como el de la familia de pastores que murieron hace un par de días camino a Chame. Terrible, trágico. Pero la esperanza es que si ellos en Cristo murieron, aunque la muerte fue terrible, dolorosa, aterradora, su despertar será muy dulce. Si murieron en Cristo de verdad, y creo que sí, ellos tendrán el más dulce despertar. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación no está por hacer obras en la iglesia y punto. Por supuesto no está si estoy haciendo todo lo contrario, perseguir a los cristianos, por supuesto, y burlarme de Dios. Pero no solamente puede ser que esté equivocado haciendo el mal afuera, sino haciendo el mal dentro de la iglesia. Porque profetizo, pero engaño a mi esposa, pero oro por los demás y le estudio la palabra, pero robo de lo que entra a la iglesia, porque hago chismes, contiendas, me envanezco. Ellos no son conocidos por Dios, pero aquí está lo importante. El Señor nos dice que Él nos quiere conocer. ¿Y cómo lo hizo? A través de Cristo. En Juan 14, del 9 al 10, vamos a examinar, porque el Señor nos las puso ahí evidentemente. Y ahí es donde Jesucristo es el modelo de quién yo debo ser. Dice Juan 14, del 9 al 10. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre mora en mí, Él hace las obras. Y esto es clave. Bueno, Él hace las obras, es clave, pero antes de eso, muy importante, lo que afirma, lo que dije hace un momento. Jesucristo, siendo Dios, Hijo de Dios, diciendo Dios, la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se encarnó para tener la vida perfecta, que no solo nos garantizó a nosotros la salvación, porque al tener una vida perfecta y sin pecados, se hizo a sí mismo el Cordero perfecto por el cual Él se podía quitar el pecado del mundo, sino que también nos dio un modelo, una aspiración y también una promesa. Recuerden que la promesa se cumplió al recibir al Espíritu Santo. El Espíritu prometido que en Juan 14 el anuncio que no os dejaré solos, os daré otro consolador, el Espíritu Santo, les mostrará toda la verdad y les recordará todas estas cosas y los fortalecerá. Lo hemos recibido para que nosotros ahora, para nosotros mismos no vivamos, sino por medio del Espíritu tener fruto, dar fruto.
y que por medio de la muerte de esa naturaleza hacedora de maldad, nosotros ahora seamos conocidos por Él. O sea, dicho de otra manera, ¿quién es conocido por el Señor? Y no será echado a la condenación. El que muere de su vieja naturaleza y nace en Cristo y que se va perfeccionando, porque claro, obviamente a veces nosotros nos da una angustia. ¿Saben cuál es la angustia que en un momento dado yo tenía cuando no entendía esto? Y a veces me da cuando no termino de entenderlo, se me olvida o descuido el Señor, pero yo todavía fallo. Todavía el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer ese hago. Y me da esa angustia, Señor, ¿por qué todavía si he nacido nuevo? Porque hay un proceso de, tengo una nueva naturaleza, pero a esa naturaleza yo me rindo. Como un adorador, como le digo al Señor, cada día enséñame. Confieso mi pecado porque tú eres justo y fiel, misericordioso, y tú me perdonas, pero también me limpias de toda maldad. Y ahí es donde el Señor me conoce. ¿Por qué me conoce? Porque todo el tiempo, desde que recibí a su Espíritu, yo estoy allí, Señor, en una íntima relación con Él, honesta, humilde. Le digo, Señor, no debía haber gritado lo que grité. No debía haber ocultado la verdad porque me dio miedo y callé. No debía haber dicho que no cuando debía haber dicho que sí. No debía haber hecho muchas cosas. Perdóname, ¿verdad? Perdóname, Señor. Me duele que estas cosas pasen. Estoy muy grande para estas cosas ya. Ya ha pasado mucho tiempo y debería dejarlas atrás. Perdóname, yo no quiero vivir con esto. Y el Señor conoce mi clamor. Él me perdona y me limpia toda maldad. Ahí no soy hacedor de maldad. Soy víctima más bien de todavía mis propias debilidades, pero no practico el pecado, porque una cosa es pecar y otra es vivir practicando el pecado. Y eso es bien profundo, practicar el pecado premeditado donde no se renuncia al pecado que yo defiendo todavía. El que es conocido por Dios no defiende el pecado, no lo justifica. ¿Qué quieres que yo haga? No, jamás va a decir así. ¿Qué quieres que yo haga? Lo que tú quieres que yo haga, porque yo oigo su voz y le sigo. Y ahí soy conocido por el Señor. Pero volviendo a lo que enfaticé hace un poco del versículo 10, ¿no? De Juan 14:10. Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién es conocido por el Padre? Cuando yo no vive, ya no vive por su propia cuenta. De hecho, estoy tan seguro que no vivo por mi propia cuenta que no me doy crédito. Estoy tan consciente que lo que yo hice bueno, santo y puro, no es por mí, sino que el Padre que mora en mí y su Santo Espíritu, Él hace las obras. Porque el que antes dominaba mi ser, que era yo mismo, mi pecado, muere y cada vez tiene menos control. O sea, nuestra naturaleza va desfalleciendo, va agonizando. Cuando peco y reconozco que está mal, confieso mi pecado, no lo defiendo, porque oigo su voz, la voz del Señor que me dice, eso no está bien. Renuncio a ser un hacedor de maldad, le sigo en su instrucción. Y ahí es donde el Señor, como vimos en Juan 10, nos prometió que nos daría vida eterna, que no pereceríamos jamás, que la muerte para nosotros solamente el reposo para el más dulce y maravilloso despertar que será cuando Dios mismo, Cristo, nos despertará y nos dirá, te amo y te despierto para que me ames eternamente. No estoy diciendo que son exactamente las palabras, pero creo que será así. El Señor nos despertará para amarnos eternamente y nadie nos arrebatará de su mano. Pero eso sí, porque hemos nacido de nuevo, porque nos hemos negado a nosotros mismos. Y tal como dice Juan 12:24. En Juan 12:24, el Señor dijo estas palabras para que nosotros comprendamos lo que es morir y resucitar. Aunque él hablaba de sí mismo, de que él iba a morir, pero iba a resucitar dejando la tumba vacía, también hablaba de nosotros cuando dijo lo siguiente. Juan 12:24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hablaba de él, sí, por supuesto, de que llegaría el momento
en que la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado tras la muerte y resurrección se iba a presentar, se lo dice a sus discípulos, pero también habla de los creyentes. Es necesario que muera nuestra naturaleza para que, para que como el grano de trigo que muere, entonces lleve mucho fruto, el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se manifiesta en los que mueren en su naturaleza cuando dicen, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahí reciben el precioso tesoro de un día el Señor decir, sí los conocí, hacedores de mi voluntad, porque si me amas, aguardas mi mandamiento. Guardaron mis mandamientos por amor a mí y yo los conozco. Es estar en la iglesia, sí, pero siguiendo al Señor, porque es una promesa, pero también implica una advertencia. Estoy en la iglesia, pero ¿a quién obedezco? Escucho la palabra y digo, eso está bien, pero yo no lo hago. Esa instrucción para otros está bien, pero yo no puedo obedecerla. La Biblia dice, pero mi carne también dice, y obedezco a mi carne, más la Biblia no, porque es verdad, la Biblia dice y mi carne dice, siempre va a ser, pero ¿a quién escucho? Las ovejas oyen la voz del Señor. Aquí el Señor no dice que las otras voces se callan. Es más, el Señor permitirá que en este mundo el mundo siga hablando, que el pecado siga hablando, que la oscuridad siga hablando, Satanás siga hablando. Y Él presta mucha atención a quién oímos. Es más, cuando salgan de casa hoy, o si ya están fuera de casa, podrán experimentar que todo el día vendrán voces ajenas de compañeros de trabajo, amigos, vecinos, de los transeúntes, de su propia carne, diciéndole a la palabra de Dios, no, hazlo de esta manera. Juega vivo, engaña, vocifera, violenta, asusta, pervierte. Mas nosotros escuchamos la voz del Señor, le seguimos. Él nos conoce por eso y no somos hacedores de maldad y por eso no seremos arrebatados de sus manos jamás, no pereceremos y tendremos vida eterna. Esto lo digo con mucho amor porque, como dije, cuando comencé la vida espiritual, en lo que me enfoqué, o sea, una manera ya hiper enfocada, es vida eterna, vida eterna, vida eterna, para mí y para ustedes, para todos. ¿Por qué? Porque quiero vida eterna porque amo, me amo espiritualmente. Y quiero la vida eterna de ustedes porque los amo. Porque Cristo ha puesto ese amor en mí. No viene de mí. Porque las obras que hago las hace el Padre a través de mí. Y yo quiero que todos estemos eternamente juntos en la salvación. Vamos a orar. Señor, gracias primero porque si yo dije, como acabo de decir, yo quiero que todos estemos en la salvación. Es la manifestación de tu voluntad, porque tú dices en tu palabra que la voluntad es que todos procedan al arrepentimiento, que nadie se pierda, mas los que proceden al arrepentimiento y no se pierden, ya no son hacedores de maldad. Pecan y no practican, pero no practican premeditadamente ni defendiendo su pecado, más les duele, se arrepiente y dice, yo no puedo volver a eso, y hacen la lucha contra la maldad que mora en sus miembros. Señor, yo quiero que todos aquí, todos, seamos conocidos por ti y que enseñemos a los nuestros, Señor, por medio de esta palabra, a que te conozcan y que tú nos digas, sí os conocí, hacedores de mi voluntad. Vengan, entren en el reposo del Señor. Entren en mi reposo. Que el Señor nos diga, la cruz en cuanto a ustedes valió la pena, porque la valoraron y ustedes también murieron en esa cruz para que naciera la nueva naturaleza, porque fue necesaria que muriera la semilla para que luego creciera aquello que da mucho fruto. Es la naturaleza de Cristo. Señor, enséñanos a ser conocidos por ti. Yo quiero que todos seamos conocidos por ti, que nadie se pierda. Enséñanos, Señor, a vivir por ti, para ti y en ti eternamente.
Señor, hoy te bendecimos y te damos gracias por esta palabra maravillosa, esta maravillosa palabra con la que hoy tú nos dices, hagan lo que tienen que hacer, seguirme a mí, oír mi voz y seguirme, para yo conociéndolos, darles vida eterna. Señor, gracias por esta palabra que hoy bendecimos en nombre de Jesús. Amén.